Parménides de Siracusa nació en el año 287 a.C. y murió en el año 212 a.C. Resolvió los primeros problemas relativos a lo llamado cálculo integral. En particular, halló el centro de gravedad de un paralelogramo, un triángulo y un trapecio, y de un segmento de parábola. Calculó el área de un segmento de parábola cortado por una cuerda. Demostró que la superficie de una esfera es 4 veces la de un círculo máximo. El volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro circunscrito. La superficie de una esfera es 2/3 de la superficie de este cilindro, incluyendo sus bases. Resolvió el problema de cómo intersectar una esfera con un plano, de forma de obtener una proporción dada entre los volúmenes resultantes. Ahora tenemos a Jonas Kepler, de 1571 a 1630. Este fue un astrónomo y un matemático alemán, que su primera aportación como tal que se tiene registrada es un método que consistía en determinar como sumas de líneas las áreas de cualquier figura. Este principalmente o fue uno de los pioneros en dar prueba de cómo funcionaban los logaritmos en 1624. También ideó un método para encontrar volúmenes de sólidos de revolución que se pueden verse como factores, que contribuyen al desarrollo del cálculo principalmente. René Descartes nace el 31 de marzo de 1596 en Francia y muere el 11 de febrero de 1650 en Suecia. Aportes al cálculo. Introdujo el uso de las letras del alfabeto como variables, distinguiendo entre las primeras A, B, C para lo conocido y las últimas X, Y, Z para lo desconocido. Creó el método de exponentes para representar las potencias y la ley cartesiana de los signos. Fue el creador del sistema de coordenadas cartesianas. Esto abrió camino al desarrollo del cálculo diferencial e integral. Clasificó las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen. Ahora tenemos a Galileo Galilei. Este fue un personaje que fue físico y astrónomo de origen italiano y que nace en 1564 y fallece en 1642, igual. Principalmente, este personaje estuvo muy apasionado por el concepto del infinito, y esta fue su gran aportación para las matemáticas, ya que, por su definición de conjuntos infinitos, al percatarse que si a un conjunto de números se les quitan tantos elementos como los que tiene, y que queda aún del mismo tamaño, se debe a que este concepto o este número es infinito. Por ejemplo, si a un conjunto de números naturales se les quitan todos los impares, solo se te quedarán los números pares. Por lo tanto, este es igual de grande como el original. Pierre de Fermat, matemático francés, nacido el 17 de agosto de 1601, fallecido el 12 de enero de 1665. Es conocido como el príncipe de los aficionados. Este gran matemático francés tuvo muchas aportaciones para su época, como el descubrimiento del cálculo diferencial mucho antes de que lo hiciera Newton y Lewis. Fue cofundador de la teoría de las probabilidades junto a su compañero Blaise Pascal y el descubrimiento de la geometría analítica. Fermat también pudo desarrollar un gran método para demostrar los resultados de las operaciones que denominó como el descenso del infinito. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 y falleció el 20 de marzo de 1727. Aunque Isaac Newton es más conocido por los descubrimientos en el campo de la física, no debemos dado análisis. El documento de Newton describe el cálculo integral y diferencial. Newton los denominó el método de las fluxiones. El cálculo integral y diferencial implica otros cálculos matemáticos como la tasa de cambio de cantidad, la inclinación de las curvas en un punto dado, el cálculo de valores mínimos y máximos en funciones, el cálculo de áreas con curvas. Cuando Isaac Barrow tuvo el manuscrito en sus manos, se lo mostró a varios de los principales científicos europeos. Isaac Newton fue reconocido como el fundador de estos cálculos matemáticos y por lo tanto se ganó un puesto entre los más grandes de su tiempo. Isaac Newton también es conocido por lo que se llama el binomio de Newton, es decir, la fórmula A más B por n, posible independiente del valor de n. La historia cuenta que cuando Isaac Barrow se jubiló, este recomendó la contratación de Newton en el Trinity College de Cambridge como un nuevo profesor de matemáticas. Newton y la universidad aceptaron. El matemático dio su primera clase de matemáticas en óptica, una de sus más grandes pasiones.
Leibniz nació el 1 de julio de 1646 y falleció el 14 de noviembre de 1716. Fue un filósofo, matemático y estadista alemán. Leibniz estableció la resolución de los problemas para los máximos y los mínimos, así como de las tangentes. Esto dentro del cálculo diferencial. Dentro del cálculo integral logró la resolución del problema para hallar la curva, cuya tangente es constante. Leibniz introdujo varias notaciones usadas en la actualidad, como por ejemplo el signo de integral, que representa una S alargada derivado del latín suma, y la letra D para referirse a las diferenciales del latín diferentia. Esta ingeniosa y sugerente notación para el cálculo es probablemente su legado matemático más perdurable. Leibniz no publicó nada de su cálculus hasta 1684. La regla del producto del cálculo diferencial es aún denominada regla de Leibniz para la derivación de un producto. Además, el teorema que dice cuándo y cómo diferenciar bajo el símbolo del integral se llama regla de Leibniz para la derivación de una integral. Ofreció varios argumentos para demostrar que los logaritmos de los números negativos no existen. Descubrió la relación inversa entre métodos de trazado de tangentes, diferenciación y las cuadraturas. Integración. Generalizó el concepto de diferencial al caso de exponente negativo y fraccionario. Introdujo la ecuación de la centenaria y resolvió ecuaciones de primer orden. Perfeccionó el simbolismo combinatorio con ayuda de sistemas de índices e introdujo la notación actualmente utilizada en el cálculo diferencial e integral. Leonard Paul Euler, nacido el 15 de abril de 1707, fallecido el 18 de septiembre de 1783, se popularizó por varias conversiones referente a la notación de los escritos matemáticos en sus números. Lo más notable fue la introducción del concepto de la función matemática, siendo el primero en escribir f de x, para hacer referente a la función f aplicada sobre el argumento x. Euler definió la constante matemática conocida como número "e" como aquel número real tal que el valor de sus derivadas, la pendiente de su línea tangente, es la función f de x igual a ax en el punto x igual a 0 es exactamente a 1. Carl Gauss nace el 30 de abril de 1777 en Brunswick y muere el 23 de febrero de 1855 en Gotinga. Aportes al cálculo. Teoría de los números. Método general para la resolución de las ecuaciones binomias. Ley de reciprocidad y la frecuencia de los números primos. Ley de mínimos cuadrados y funciones elípticas. Demostró que los números se podían representar mediante puntos en un plano. Teorema fundamental del álgebra que afirma que toda ecuación algebraica tiene una raíz de la forma a más b, donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria. Campana de Gauss, representación gráfica de una distribución estadística vinculada a una variable, y esta tiene la forma de una campana, por ello el nombre. Esta muestra cómo se distribuye la probabilidad de una variable continua. Henry Leon Lebesgue nació el 28 de junio de 1875 y falleció el 26 de julio de 1941. Lebesgue es fundamentalmente conocido por sus aportes a la teoría de la medida y de la integral, a partir de trabajos de otros matemáticos como Émile Borel y Camille Jordan. Lebesgue realizó importantes contribuciones a la teoría de la medida en 1901. Al año siguiente, en su tesis Integral longitud área presentada en la Universidad de Nancy, definió la integral de Lebesgue, que generaliza la noción de la integral de Riemann extendiendo el concepto de área bajo la curva para incluir funciones discontinuas. Este es uno de los logros del análisis moderno que expande el alcance del análisis de Fourier. A partir de 1910 no se concentró más que en el área de estudio que él había iniciado, debido a que su trabajo era una generalización y él era temeroso de las mismas. En sus palabras, reducía a teorías generales, las matemáticas serían una forma hermosa sin contenido.